Número 5, la anterior que hemos hecho de las 6. Es decir, la que hemos hecho anteriormente es para la semana próxima. Este es para esta semana. Es decir, lo que voy a hacer es subir al aula virtual esta clase el día de hoy. Y la siguiente clase, la anterior, que ya la he dictado, la subo recién el próximo jueves. Ok, a ver jóvenes, a ver niña, por favor. Escóndelo, ponlo lejos de ti porque la tentación, nada, escóndelo en otra parte, lejos de tu vista porque la tentación es grande, ustedes son débiles totalmente. Bien, vamos a empezar. Empecemos con el cerebelo. Este es un órgano que está en la fosa posterior. Desde el punto de vista filogenético, el cerebelo se puede dividir en tres partes. La primera parte que apareció filogenéticamente fue en los peces. Es el denominado arquicerebelo, apareció en los peces y se inició como una parte, digamos, paralela al oído interno y que tiene que estar relacionado con la coordinación motora en relación con el equilibrio. La siguiente parte del cerebelo que apareció filogenéticamente fue el paleocerebelo. Este apareció en los reptiles, se desarrolló en los dinosaurios y se desarrolló paralelamente a la médula espinal. Mientras los peces estaban en el agua, las aletas les servían para desplazarse dentro de este medio. Cuando estos peces finalmente salieron hacia la tierra, las aletas tuvieron que convertirse en patas, delanteras y posteriores. Y estas patas tuvieron que vencer la fuerza de gravedad con músculos antigravitatorios. Y esto se desarrolló en paralelo con la médula espinal. Finalmente, y tiene que ver con la coordinación motora y tono muscular en relación con los músculos antigravitatorios y de la locomoción. Finalmente apareció el neocerebelo, que ya apareció en los mamíferos, especialmente los homínidos, alcanzando el máximo desarrollo en el ser humano. Y al igual que el arquicerebelo, que se formó en paralelo con el oído interno o el palio con la médula, aquí se desarrolló en paralelo con la neocorteza. Si bien la neocorteza en los mamíferos inferiores apenas alcanza un 30%, 40% de toda la corteza, en el humano la neocorteza constituye el 90% de ellos y tiene que ver con la coordinación motora y tono muscular de los movimientos finos. ¿Ok, jóvenes? Al arquicerebelo también se le puede llamar vestíbulo cerebeloso, porque tiene que ver con los núcleos vestibulares. El paleocerebelo también se puede denominar espinocerebelo, porque tiene que ver con la médula espinal. Y finalmente el neocerebelo también se le llama cerebrocerebelo, porque se desarrolla en paralelo con la corteza cerebral. Aquí estamos viendo la anatomía macroscópica. En general tiene un peso de 140 gramos, mide transversalmente, mide 9.10 centímetros, antero-posteriormente 6 centímetros y en posición vertical tiene un tamaño de 5 centímetros. Se ubica en la fosa posterior y tiene tres caras. Una cara superior que está en relación con la tienda del cerebelo, una cara inferior que tiene que ver con el piso posterior del cráneo y una cara anterior cubierta por el velo
medular superior en su parte hacia arriba, y velo medular inferior hacia su parte inferior, y que está en relación con la parte posterior del tronco cerebral, protuberancia y bulbo. Aquí se pueden apreciar en un corte una serie de lo que se denomina corteza cerebelosa. En la parte central va a haber una sustancia blanca que se denomina médula cerebelosa, y dentro de ella se van a encontrar unos núcleos grises profundos que desde adentro hacia la parte medial, hacia la parte periférica, vamos a apreciar lo que son los núcleos del techo, núcleo del techo, más externamente van a ver el núcleo globoso y embryoniforme, y mucho más externamente el núcleo dentado. Debido a que el núcleo globoso y embryoniforme está entre el núcleo dentado y los núcleos del techo o fastigial, a ellos también se le llaman núcleos interpuesto anterior y posterior. Son nombres que se le ha dado. Ya le hemos explicado a grandes rasgos sobre la parte funcional, pero vamos a continuar. Externamente se puede apreciar dos hemisferios cerebelosos, y en la parte medial una parte central que se llama el vermis. Sin embargo, cuando hacemos un estudio histológico, no hay cambios entre lo que es la parte de los hemisferios cerebelosos con la parte del vermis. Tenemos en general dos partes, una cara superior y una cara inferior. Se divide también en tres lóbulos: un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y finalmente el lóbulo flóculo nodular. Este último es filogenéticamente mucho más antiguo. Si bien ocupa un espacio bastante reducido, la superficie está marcada por una serie de surcos de diferente profundidad que lo va a dividir en folias u hojas, en folias. Esto es de tal magnitud que si extendiéramos completamente la superficie del cerebelo, puede llegar a medir 50 centímetros cuadrados, ¿no? Una superficie bastante grande. Desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista histórico y pintoresco, el cerebelo se divide en varias partes, ¿no? Por ejemplo, las divisiones hemisféricas podemos ver desde el punto de vista del vermis y desde el punto de vista de los hemisferios cerebelosos. A nivel del vermis, la parte más superior tenemos la língula, tenemos después el lobulillo central, el culmen, tenemos el declive, la folia, el tuber, la pirámide, la úvula y finalmente el nódulo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 partes. Cada una de ellas tiene su correspondiente parte en el hemisferio cerebeloso. Por ejemplo, la língula se vincula con la víncula, el lobulillo central con el ala, el lobulillo central, el culmen con el lobulillo cuadrilátero anterior, declive, el lobulillo cuadrilátero posterior, la folia con el lobulillo semilunar superior, el tuber, lobulillo semilunar inferior, la pirámide, lobulillo digástrico, la úvula con la amígdala y el nódulo finalmente con el flóculo. Ahora bien, dentro de ellas existe una serie de surcos que lo pueden diferenciar. Entre lo que es el lobulillo cuadrilátero anterior y el cuadrilátero posterior tenemos la cisura primaria. Entre el lobulillo semilunar superior y el lobulillo semilunar inferior, la circunvolución circunferencial. Y entre la amígdala y el flóculo, la cisura posterolateral, que son los surcos mucho más hondos, los más trascendentes.
Si consideramos lo que está por encima de la cisura primaria, tenemos el lóbulo anterior. Entre lo que es la cisura primaria y la cisura posterior, la lateral, tenemos el lóbulo posterior. Y finalmente, la parte posterior, por debajo de la cisura posterior lateral, tenemos el lóbulo flóculo nodular. Ahora bien, tenemos acá lo que es la cisura circunferencial. Por encima tenemos la cara superior y por debajo de la cisura circunferencial tenemos la cara inferior. De esta manera podemos tener más o menos clara la distribución anatómica clásica y yo llamaría pintoresca del cerebelo, que desde el punto de vista funcional y clínico tiene poca relevancia. De esta manera se lo doy para que ustedes lo consideren, para que lo tengan, pero no se angustien mucho porque bueno, personalmente no influyo mucho en preguntas relacionadas. Básicamente lo más grosero, ¿no? Que las cisuras que separan los lóbulos o las cisuras que separan las caras, localización de caras, pero más llegar a los detalles entre lo que es el dermis y su hemisferio correspondiente no tiene mucha trascendencia clínica, se lo doy como conocimiento, pero no malgasten el tiempo tratando de recordar cada uno de ellos. Por lo menos en la parte práctica con mis alumnos no lo hago y menos lo reflejo en las preguntas ni en el examen ni en los pasos cortos. Más que nada son las divisiones grandes. Eso sí, es importante que sepan dónde está el lóbulo tal o la cara tal, esa parte sí, pero más de ello no. Vamos a entrar ahora a la tercera parte, que es la anatomía microscópica. La corteza cerebelosa, como le decía, si uno estudia histológicamente los hemisferios cerebrales al dermis, no hay un cambio, es igual, no hay cambios histológicamente entre uno y otro. Cuando hacemos un corte, por ejemplo con la tinción de Kluver-Barrera, se distinguen tres capas. Desde afuera hacia adentro tenemos la capa molecular, en el medio tenemos la capa de célula de Purkinje y en la parte más interna, colindando con la capa, con la sustancia blanca, tenemos la capa granulosa. En esta otra tinción con anticuerpo fluorescente para anticélulas de Purkinje, se puede apreciar que la capa molecular están las tremendas dendritas, la cantidad extensa del árbol dendrítico de las células de Purkinje. Estas células de Purkinje tienen el árbol dendrítico más grande de todas las células del sistema nervioso central. Vamos a ir estudiando cada una de estas capas, de la parte profunda a la capa superficial. Empecemos con la capa granulosa, que es la interna, es esta de acá. Esta capa granulosa va a tener principalmente miles de millones de células granulosas, son células pequeñas, un diámetro de 6 a 8 micrómetros. Estas células granulosas va a tener un axón, una dendrita corta que se va a ir hacia una parte llamada glomérulo a manera de garra, y va a tener un axón largo que va a atravesar la capa celular Purkinje hasta la capa molecular. Y en este nivel, el axón de esta célula granulosa se va a dividir en dos. Se divide en dos denominadas fibras paralelas. ¿Por qué se llama así? Porque van a viajar paralelamente a las folias, ¿okay? Se extienden. Bien, de otro tipo de célula, y en general la célula granulosa es una célula de tipo excitadora. Otra es la célula de Golgi, que también se encuentra
un poco más próxima a las capas de células de Purkinje. Esta célula de Golgi va a ser una célula inhibidora. Va a tener un axón corto que va a terminar en lo que es el glomérulo en sí, y va a tener dendritas que van a recibir la información de diferentes fuentes. En la capa granular, además de la célula granulosa excitatoria y la célula de Golgi inhibitoria, van a haber otras células más, como por ejemplo las células de Lugaru, que es una célula inhibidora. Vamos a tener la célula monodendrítica en penacho, que va a tener una acción de tipo excitadora. En la capa intermedia tenemos la capa media o capa piriforme o de células de Purkinje. Esta capa va a estar ocupada por los cuerpos neuronales. Las células de Purkinje son células inhibidoras y es la única que va a recibir toda la información, va a procesarla, y su axón es la única vía de salida del cerebelo, y van a estar dirigidas hacia los núcleos profundos, ¿ok? Esta célula de Purkinje va a tener una arborización dendrítica, como ya lo hemos explicado, bastante grande, y van a estar perpendiculares a las folias. ¿Okay? Se van a distribuir en esta forma, de tal manera que van a tener una superficie bastante grande. Estas células de Purkinje están acá, los árboles dendríticos, que son bastante grandes, ¿no? Después tenemos la otra capa, que es la capa molecular o plexiforme. Es la capa más superficial. En esta capa molecular o plexiforme vamos a ver la célula estrellada, y se llama así por la forma en que esta tiene. Y tenemos también la otra célula, que es las células en cesto. Las células en cesto, no se olviden que la capa viene en esta forma. Las células en cesto, sus núcleos van a estar más profundamente, mientras que la capa de las células estrelladas van a tener múltiples dendritas y un axón largo en sí. Las células en cesto va a poder contactarse con las células de Purkinje a manera de un cesto, mientras que las primeras, las células estrelladas, van a tener un contacto con las células de Purkinje de tipo axodendrítica. La célula en cesto va a tener una conexión con la célula de Purkinje de tipo axosomática. Tanto las células estrelladas como las células en cesto también son células inhibidoras. ¿Okay? Bien. Acá en esta anatomía, corte histológico de Gray, del Journal Anatomy, podemos ver las células de Lugaru, que están distribuidas en la capa granulosa. Entonces, una forma de poder estudiar el cerebelo desde el punto de vista funcional es en diferentes partes. Por ejemplo, podemos tener acá la distribución de las capas celulares, molecular, capa piriforme y capa granular. Tenemos acá el sistema sistema aferente. El sistema aferente va a estar dado por dos tipos de axones que vienen desde la parte periférica, las fibras musgosas, que como vemos va a terminar a nivel de la capa molecular, y la fibra trepadora, que como vemos va a terminar en la capa primera granulosa, y la segunda, la trepadora, va a terminar en la capa molecular. Estas fibras que vienen desde fuera del cerebelo
en su camino hacia la corteza cerebelosa va a tener conexiones con los núcleos centrales. Tanto la fibra trepadora como la fibra musgosa son fibras excitatorias, ¿ok? Ya estamos viendo entonces funcionalmente algunas de ellas. Después vamos a tener acá lo que se conoce como la parte de las células intermedias o interneuronas. Tenemos, como habíamos mencionado, la célula Golgi a nivel de la capa granulosa. Tenemos la célula estrellada y las células en cesta a nivel de la capa molecular. Las tres son de tipo inhibidor. Y finalmente acá tenemos la capa de células de Purkinje, que es la única célula cuyo axón sale del cerebelo y es la vía efectora, es la única. Y como le decía, va a finalizar en núcleo central. Y los núcleos que hemos mencionado, ¿no? El tetado, globoso, el pulforio, el techo, etcétera, todos ellos. Y de carácter inhibidor. Aquí estamos viendo fibras axónicas. Hay fibras intrínsecas, fibras eferentes y fibras aferentes. Ya lo hemos mencionado. Además de este tipo de fibra que estamos viendo acá, fibras musgosas y las fibras trepadoras, no son los únicos dos tipos de fibras aferentes a la corteza cerebelosa. También existen las denominadas fibras musgosas, que no terminan tan claramente, pero se distribuyen en diferentes partes. Dentro de ellas tenemos, fibras musgosas, trepadoras, y discúlpenme, las otras son las denominadas fibras arrosariadas. Musgosas son estas, trepadoras son estas y las arrosariadas son otras que tienen origen un poco incierto. Se ha podido, en las últimas revisiones, se ha podido determinar, por ejemplo, que fibras arrosariadas son fibras adrenérgicas, que como ya hemos revisado, el núcleo principal es el locus cerúleo a nivel de la protuberancia. Otro tipo de fibras arrosariadas, funcionalmente tenemos las fibras serotoninérgicas, que vienen de los núcleos de RAFE a nivel del tronco. Tenemos fibras colinérgicas, núcleo del puente, que viene. Tenemos fibras orexinérgicas, que vienen desde el hipotálamo. Esto en parte ya lo hemos revisado en la clase de diencéfalo. Tenemos fibras peptidérgicas, fibras histaminérgicas, que parecerían que también vienen del hipotálamo. Es decir, lo que clásicamente se ve en los libros como fibra trepadora y musgosa no son las únicas. También existen otros tipos de fibras aferentes, que son las fibras arrosariadas. Si bien las primeras dos, las musgosas y las trepadoras, recibe la información de diferentes partes del sistema nervioso central con información específica para regulación de su función, estas fibras arrosariadas más bien tendrían otro tipo de función, una función de regulación del tono de actividad que se ve a nivel de las diferentes células de la corteza cerebelosa. ¿Okay? Entonces el sistema aferente ya lo hemos visto, fibra musgosa, fibra trepadora. Vamos a ver cómo la fibra musgosa que se encuentra acá tiene diferentes fuentes. Todas las diferentes fuentes, diferentes partes del sistema nervioso, a excepción de la oliva inferior. En cambio, la fibra trepadora viene exclusivamente desde el núcleo olivar inferior. El núcleo ya lo habíamos revisado en parte en la clase de tronco cerebral. Entonces, específicamente, fibra trepadora, oliva inferior, y fibra musgosa desde las diferentes partes del sistema nervioso central.
en el sistema eferente, ya lo hemos mencionado, que tiene que ser con los axones de las células de Purkinje. Principalmente van hacia el núcleo central, pero tiene colaterales que pueden terminar a nivel de las dendritas de la célula de Golgi. Vamos a revisar ahora las conexiones corticales. Aquí vamos a ver la diferente distribución. Aquí, por ejemplo, aferencia, ya hemos mencionado, una es la fibra musgosa que va a terminar en la capa granular y va a terminar excitando, porque las fibras musgosas son excitadoras, van a terminar excitando a las células células granulosas, ya sea directamente o indirectamente a través del glomérulo. Tenemos otra aferencia, son las fibras trepadoras, como su nombre lo dice. Se une prácticamente a una célula de Purkinje, se trepa por él y va a terminar a nivel de la capa molecular, con múltiples conexiones, si no son cientos o miles de conexiones a nivel de la dendrita de la célula de Purkinje. Acá tenemos en la capa granular las células granulosas, como lo dijimos. Estas células granulosas son células excitadoras. Su dendrita va a terminar en un glomérulo en el cual va a ser estimulado por la fibra musgosa, y su axón va a dirigirse superficialmente hasta la capa molecular para dividirse en dos, en las denominadas fibras paralelas. Los glomérulos que le mencionaba es la conexión principal que tiene